Muchísimas gracias. Que me encanta venir a Huesca, porque yo siempre tengo cualquier ocasión. Ayer estaba con el gran Carmelo Bosque. Me decía, es que tú en cualquier ocasión dices que eres de Huesca. Aunque estés en el programa de Iker Jiménez, sueltas que eres de Huesca. Y digo, hombre, aquí no hay mayor pasión que venir, que volver a la tierra donde soy tan feliz. Yo siempre digo que hice filología hispánica, empecé aquí en el campus de Huesca para forrarme. Sí, sí, sí. Y es que lo vais a entender. Soy doctora en lingüística porque yo decía pues si todos somos hablantes, nos comunicamos, hay tanta trascendencia en lo que decimos, con el lenguaje podemos persuadir, podemos odiar, podemos matar, ¿no? Esa gran frase de tenemos que hablar, ¿no? Que dices, oye, ya sea tu jefa, jefe o tu pareja, ¿no? Que estas cosas que, ¿no? Pues el poder de la palabra. Pero es que luego, causalidades a causalidades de la vida, empecé a trabajar en áreas de software, de inteligencia artificial, y vi que es que todas las cosas que yo había investigado en la tesis doctoral se aplican en inteligencia artificial. ¿Quiénes de aquí utilizáis la inteligencia artificial todos los días? Levantad la mano. Poca gente, poca gente. ¿Y quién de aquí tiene un smartphone, un teléfono inteligente? Levantad la mano, un smartphone. Bueno, pues quienes tengáis un smartphone estáis utilizando inteligencia artificial porque utilizáis la geolocalización, ¿no? Utilizáis el WhatsApp, los audios, utilizáis los hashtag, ¿no? Los hashtag. Somos, como dice la gran Paquita Salas, somos poetas del hashtag, ¿no? Pues todo eso, la mayoría de esos datos, se funciona con inteligencia artificial y tenemos aquí dos eminencias que nos van a explicar. Todo eso utilizan redes neuronales, fijaos, y nos lo va a explicar muchísimo mejor. Para ello tengo a dos eminencias, como son Begoña Zarauz, que es licenciada en Psicología y licenciada en Comunicación. Es responsable, un aplauso, de Marketing y Comunicación de BitBrain. BitBrain es una empresa de neurotecnología que combina neurociencia, inteligencia artificial y hardware para desarrollar productos innovadores. Para quien no sepáis, el hardware es el cacharrico y el software es el programa que me permite que funcione el hardware, el cacharrico. ¿Vale? Lo he explicado con una precisión, un rigor científico tremendo. Bueno, y a continuación Isabel Upón, que también es de la Tierra. Isabel es ingeniera de telecomunicaciones, doctora en Ingeniería de Telecomunicación, especializada en inteligencia artificial, cuenta con más de 15 años de experiencia, ha trabajado en Hualca, conocéis todos Hualca, ¿no? El Parque Tecnológico de Huesca, y también en Itainova, el Instituto Tecnológico de Aragón, y hoy actualmente es investigadora del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea y está haciendo cosas tan interesantes como trabajar en la ética en la tecnología, que es tan importante, y en la palabra que ahora todo el mundo está de moda es el metadona, no, el metaverso. El metaverso. Así que empieza Begoña a exponernos las cosas tan increíbles que hacéis ahí en BitBrain. Hola, buenas tardes. Bueno, me presento otra vez. Soy Begoña Zarauz, soy psicóloga y responsable de marketing y comunicación de BitBrain. Muchas gracias a Sergio, a Cristina, a la organización por haber contado con nosotros y por darme la oportunidad de estar hoy aquí. En esta sesión en la que estamos hablando de la figura de Ramón y Cajal, estamos hablando de neurociencia, nosotros queríamos contaros cómo la neurociencia está llegando a la sociedad y hacerlo a través de la neurotecnología, que es a lo que nos dedicamos en BitBrain. Para eso os voy a contar quiénes somos, qué hacemos y para qué sirve esta tecnología. Bueno, BitBrain es una empresa que nació a unos kilómetros de aquí, nació como spin-off de la Universidad de Zaragoza, de donde salieron sus dos fundadores, es María López y Javier Mínguez, que tenían una idea, que era recoger toda la investigación que habían desarrollado esos años y trasladarla a un producto que llegara a la sociedad. Esto fue en 2010 y desde esa fecha trabajamos con ese objetivo, llevar la neurotecnología a las casas y al día a día de las personas, de todos nosotros.
¿Y qué es la neurotecnología? Cuando hablamos de neurotecnología, hablamos de unas herramientas tecnológicas avanzadas con las que podemos interactuar con el cerebro. Hemos desarrollado unos dispositivos, como el que vemos en la pantalla, que se colocan en la cabeza y podemos registrar la actividad cerebral. Al final, cuando estamos pensando, cuando reaccionamos, lo hacemos gracias a las neuronas que se comunican entre sí. Algunas de estas relaciones emiten electricidad que es registrada por los dispositivos. Y luego está la segunda parte de la ecuación, que es el software. Hemos desarrollado una manera de traducir esas señales en algo tangible. Y ahí está, en la combinación del hardware y el software, el verdadero valor que tiene la neurotecnología. Nuestros equipos ahora mismo los utilizan centros de investigación y universidades de todo el mundo y utilizan una tecnología no invasiva. Y entonces, cuando ya nos ponemos a investigar el cerebro, colocamos el dispositivo y medimos la actividad que surge en la corteza cerebral, que es la capa más superficial, y lo hacemos a través de esos sensores que veis en la parte de la derecha, que están repartidos por todo el cuero cabelludo y que simplemente con el contacto con la piel ya registran la señal. No hace falta ningún tipo de conductor, como un gel o agua, es suficiente con el contacto con la piel. Y entonces ahora están repartidos por todo el cuero cabelludo. Esta es una imagen de los lóbulos cerebrales. Esta es una división sobre todo anatómica, no tanto funcional. Al final estas regiones funcionan interrelacionadas entre ellas, el cerebro funciona como un conjunto, pero sí que es verdad que tienen cierta especialización que vamos a comentar ahora. Vamos a empezar por la parte trasera, por la parte occipital, que es la encargada de gestionar la información visual. Luego, si nos acercamos a la zona de las orejas, están los lóbulos temporales y ahí se procesa la información auditiva, el lenguaje y algunas formas de memoria. Si vamos un poco más hacia la parte superior, encontramos el lóbulo parietal y allí está la corteza somatosensorial, que como su nombre indica, registra la información que viene de los sentidos, la temperatura, el tacto, el dolor. Si continuamos un poco hacia la zona frontal, encontramos la corteza motora primaria, que es la que nos permite mover los músculos de manera voluntaria. Y ya si nos vamos al lóbulo frontal, este es el lóbulo que nos diferencia del resto de primates y con el que podemos hacer las funciones ejecutivas, como razonar, como tomar decisiones, como planificar. Y allí dentro está el área de Broca, que es la que nos permite poner nuestros pensamientos en palabras. Bueno, esta es una división muy esquemática de las funciones cerebrales, pero nos ayuda a hacernos una idea. Y entonces, cuando nosotros registramos la información fisiológica del cerebro, la traducimos a información emocional, cognitiva, motora. Por ejemplo, en el estudio que ha comentado Nuria antes con Ibercaja, lo que hicimos fue traducir esas señales en información emocional, de estrés, de capacidad cognitiva. Pero, sin embargo, las aplicaciones que queríamos traer hoy es la mejora cognitiva y la mejora de movimiento. Vamos a hablar un poquito de estas dos aplicaciones. Cuando nosotros conocemos algo, estamos más cerca de poder mejorarlo. La mejora cognitiva se basa en el conocimiento que tenemos del cerebro y en la plasticidad neuronal, que es la capacidad que tiene el sistema nervioso para cambiar de estado, para crear nuevas estructuras, para crear nuevas conexiones neuronales. Y hemos creado un programa de entrenamiento que es como ir al gimnasio. Cuando vas al gimnasio te ejercitas tu parte física y aquí ejercitamos nuestra parte cognitiva. ¿Y cómo funciona? Nuestro usuario o nosotros mismos nos colocamos el dispositivo y el programa detecta el nivel cognitivo que tienes. Y el usuario tiene una misión, que es concentrarse para que el cuadrado que se ve en la pantalla se vuelva rojo. ¿Y cuándo pasa esto? Cuando el programa detecta que estás trabajando por encima de tus capacidades cognitivas y de esa manera se realiza el entrenamiento. Este programa, que así visto es tan fácil, luego se ajusta al número de sesión del entrenamiento y luego a los diferentes perfiles.
Tenemos programas para edades avanzadas, para adultos sanos y para deportistas de alto rendimiento. También para el sector más joven, el equipo de gaming de Vodafone, que se llama Years, ha entrenado también con este programa de neurotecnología. Otra de las aplicaciones posibles es la mejora motora. En este caso, este es un programa que está todavía en investigación, todavía no ha llegado en el mercado, estamos todavía trabajando en él, pero se destina a pacientes que han sufrido un ictus y han perdido la capacidad de mover algunas de las partes de su cuerpo. Entonces, en este programa tenemos un dispositivo en la cabeza que mide las señales cerebrales y otro que se sitúa en la mano y que es el que estimula eléctricamente el músculo para hacer el movimiento que el paciente no consigue hacer. Y el entrenamiento es parecido al otro. Cuando en la pantalla el usuario, que ahora lo veremos en el vídeo, lee la palabra move, tiene que dar la orden mental. Si el programa detecta que ha dado la orden mental en el momento adecuado, activa el segundo dispositivo y lo que se consigue es hacer cerrar la muñeca. Vamos a verlo. Bueno, este ejercicio forma parte de un entrenamiento y lo que busca es ejercitar esa conexión mental con la muñeca de manera que se vuelva a reconstruir el camino neural que se ha perdido con el ictus. Como decimos, esto es un proyecto todavía en fase de investigación, pero es una de las aplicaciones posibles. Como vemos, hay muchísimas aplicaciones. La neurotecnología, en combinación con la inteligencia artificial, tiene unas aplicaciones enormes, nos puede dar muchísimo servicio a la sociedad, pero también encierra muchos retos que veremos más adelante en la mesa redonda. Muchas gracias. Muchas gracias. Turno ahora de Isabel, que nos va a contar esas neuronas, cómo ahora se aplican. No, me callo por cederte el tiempo. No te calles nunca. Te daba tiempo para que llegaras. No te calles nunca, por favor. Bueno, primero, gracias por la invitación, porque volver a Aragón es un placer sublime para mí, siempre, mi tierra adoptiva. Y bueno, yo ahora mismo trabajo en la Comisión Europea en inteligencia artificial. Formo parte del Centro Común de Investigación, que probablemente no lo sabéis, porque casi nadie lo sabe. Yo misma no lo sabía hasta hace un par de años, pero está en Sevilla, está en España. También hay una pequeña parte en Italia. Pero en Sevilla estamos dándole fuerte a la inteligencia artificial. Entonces os voy a explicar un poquito qué es lo que hacemos. Aunque Cristina ha explicado perfectamente bien. Pues ya está, siéntate. Ya está, me siento. Ha explicado perfectamente bien qué es la inteligencia artificial de una manera muy técnica. Por favor. Voy a dar la definición oficial de la Comisión Europea. Eso. Porque siempre voy a enfocarlo un poquito con el prisma europeo. ¿La inteligencia artificial qué es? Son sistemas, algoritmos, funciones matemáticas, que son capaces de observar su entorno a través de imágenes que capturamos con cámaras o a través del texto que captura el ordenador cuando el usuario lo introduce. Entonces, a partir de esa observación del entorno, son capaces de aprender de forma más o menos autónoma a realizar ciertas acciones inteligentes o también a proponer ciertas decisiones al usuario. Entonces, ¿la inteligencia artificial es algo nuevo? Para nada. Creemos que sí, que se inventó hace 10 años, pero no. En los 80 ya se estaba hablando de inteligencia artificial, ya se estaba hablando de redes neuronales. ¿Y por qué no se empezó a trabajar desde esa época? Porque faltaba lo que yo denomino la santísima trinidad de la inteligencia artificial. Datos, algoritmos, computación. En los 80 no había computadores suficientemente potentes para procesar la brutal cantidad de datos que se necesitan para entrenar los algoritmos de inteligencia artificial. Hoy en día sí. Los datos, ¿quiénes los generamos? Nosotros, en Internet, redes sociales, subimos fotos. Estamos generando una barbaridad de datos que se usan para entrenar los algoritmos y esos algoritmos se entrenan en un hardware que son unas supercomputadoras tremendas que, por cierto, son muy ineficientes energéticamente hablando. Entonces, a día de hoy se puede hacer inteligencia artificial. Bien. ¿Qué hacemos en mi equipo, en Youmaints? En Youmaints
pues trabajamos mano a mano con los políticos, que puede sonar aburrido, pero no lo es para nada. Y lo que intentamos es ver el impacto, comprender el impacto que la inteligencia artificial tiene en el ser humano, pero también el impacto que el ser humano tiene en la inteligencia artificial. Y analizamos los riesgos y las oportunidades, siempre intentando mantener el balance, y asesoramos de nuestras observaciones objetivas científicas a nuestros compañeros de Bruselas, que son los legisladores y los encargados de hacer las políticas. Somos un equipo muy multidisciplinar, lo cual es esencial en investigación. ¿Vale? Tengo compañeros que son sociólogos, otros son médicos, otros son economistas, yo soy ingeniera, y somos especialistas en diferentes cosas, en vehículos autónomos, en robótica social, en sistemas recomendadores, por ejemplo, de música o de películas. Y yo, particularmente, soy especialista en algo que tiene un poquillo de mala prensa, ya me da coraje, la verdad, que es el reconocimiento facial y el análisis facial. Entonces, bueno, os voy a enfocar un poquito mi charla alrededor del reconocimiento facial, como veréis, porque es lo que yo piloto. Entonces, bueno. Pero primero voy a hablar de las redes neuronales artificiales. Este es un dibujo original de Ramón y Cajal, que lo hizo hacia 1890, un adelanto tremendo, donde vemos esos puntitos negros, que son las neuronas, interconectadas entre ellas y propagando información en forma de impulsos eléctricos de un lado a otro para pues, mover los procesos cognitivos de nuestro cerebro. Pues las redes artificiales, en verdad, sí que están inspiradas, porque emulamos exactamente esto. Tenemos unos nodos, que en nuestros casos no son neuronas, los llamamos nodos, aunque también los llamamos neuronas en nuestra jerga, que están interconectados y que van procesando la información de izquierda a derecha hasta conseguir una salida. Por tanto, similitud total. Si nos enfocamos concretamente a las neuronas, ¿qué son las neuronas? Bueno, pues las neuronas tienen un núcleo. A ese núcleo le llega información por las dendritas. Yo he llamado, como soy ingeniera, pues le tengo que poner nombres científicos a todo. A la información le he llamado X0, X1, X2, que nos está viniendo de diferentes neuronas. El núcleo, de una manera que no se sabe muy bien cómo, agrega esa información, la procesa un poquito y la transmite para la siguiente neurona, ¿vale? A través de la sinapsis. Pues lo mismo tenemos con las neuronas artificiales. Tenemos un núcleo de procesado que agrega la información que le viene de diferentes nodos anteriores, pondera esa información con unos pesos W0, W1, W2 para darles más o menos importancia a unos o a otros, se agrega la información y se decide activar o no la neurona y pasarla al siguiente nodo. ¿Vale? Similitud total, sí. De hecho, nos hemos inspirado en el sistema biológico para crear las redes neuronales artificiales. Ahora bien, ya os adelanto que ni de lejos podemos llegar a lo que llega el ser humano. El ser humano tiene 100 billones, con B, de neuronas en el cuerpo. 100 trillones de sinapsis. Ni la supercomputadora más potente del universo podría calcular algo así y menos en tiempo real, ¿vale? Como lo hacemos los seres humanos. Como mucho, un algoritmo de inteligencia artificial tiene 40 millones, 50 millones de parámetros, pero nunca 100 billones. O sea, estamos lejísimos. Luego, el cerebro humano es capaz de procesar los 5 sentidos, ¿vale? Una red neuronal pues, procesa imágenes, texto, daticos, pero no procesa olfato, tacto, gusto, ¿vale? O sea, en ese sentido está mucho más limitada. Y luego, pues además, hay un problemita de explicabilidad. Por eso pinto en negro al núcleo de nuestra red neuronal artificial. No son explicables, no sabemos exactamente qué está pasando en ese núcleo. Por ejemplo, si tengo un algoritmo que identifica sillas, yo no sé si esta neurona está identificando una pata o el asiento o el respaldo, o ni siquiera sé si tiene sentido lo que está analizando esa neurona. No son explicables. Hay un problema de explicabilidad importante en inteligencia artificial, que esto tiene consecuencias, porque imaginaros que es un sistema de inteligencia artificial que decide si darte o no un préstamo en el banco. No te lo doy, ¿vale? ¿Por qué? Es que el algoritmo no me lo explica. Es un problema, ¿vale? Los seres humanos, sin embargo, sí somos capaces de explicar nuestras decisiones. Y luego hay otro problema que es la generalización. Las redes neuronales humanas, pues yo veo
3 ejemplos de sillas y ya extrapolo. Digo, vale, cosa con 4 patas, un asiento, un respaldo, silla. Las redes neuronales artificiales, no. ¿Vale? Necesitan millones y millones y millones de imágenes de sillas para averiguar qué es el patrón de una silla. Entonces, pues bueno, están inspiradas, pero con limitaciones. ¿Es fiable la inteligencia artificial a la que tenemos tanto miedo? Pues no lo sé. Entonces, yo lo que he pensado, digo, voy a preguntárselo a Ramón y Cajal y a ver qué me contesta. Don Santiago, ¿qué opina usted de la inteligencia artificial? ¿Le ha convencido mi hipótesis? ¿O le parece que está un poquito sacada? ¿Esa es la suya? Sí, la de arriba. La de arriba es la suya y la de abajo es la mía. ¿Le parecen iguales o...? Pues ha sonreído. Oye, igual le ha gustado. Bueno, esto es evidentemente es un deepfake generado con un algoritmo maravilloso que os recomiendo descargar, que se llama Deep Nostalgia, que a partir de una foto de época produce una pequeña animación. Qué guay, sí, pero también, es que es una persona que ha fallecido, ¿no? O sea, que ahora podemos revivir, aunque sea en imágenes, a personas que han fallecido. Bueno, luego lo discutimos, que Cristina seguro que tiene opinión. Sí. Luego tenemos a DALL-E. Seguro que conocéis a DALL-E porque se ha hecho como muy viral. Es un algoritmo de la empresa OpenAI que básicamente tú le das una entradita de texto, gato flotando por el espacio con una escafandra, ¡pam! Y te genera una imagen totalmente generada nueva. O sea, se le inventa el algoritmo y la genera. Maravilloso. Ahora han sacado DALL-E 2 que va un poquito más allá. Entonces, yo lo que he hecho es darle a DALL-E 2 una semilla, lo que se llama una semilla. Le he dado la carita de Ramón y Cajal así, recortadita. Y le he puesto un lienzo blanco alrededor y le he dicho, genera. Y genera en base a esta entrada textual. ¿Qué pensaría Ramón y Cajal de la inteligencia artificial? Esto es lo que ha generado DALL-E. A ver, es una imagen que primero pone Nine. Esto nos recuerda a ciertas cosas de la historia que a lo mejor, para empezar, no queremos asociar a Ramón y Cajal y para seguir no son muy adecuadas. Luego, la imagen en sí que genera, así como de ciencia ficción de época a la vez, es rara, ¿vale? Entonces, pues bueno, hay que tener también cuidado con estos algoritmos generadores, que no pasa nada porque es con un fin artístico, pero que pueden entrañar cierta polémica. Y luego tenemos el tema de los sesgos. Los sesgos, bueno, pues los seres humanos tenemos sesgos, no nos vayamos a engañar. Hay seres humanos racistas, hay seres humanos que discriminan a las personas por su género. Pues lamentablemente, como los algoritmos aprenden de datos, que como os he dicho, los creamos nosotros en Internet, pues también perpetúan estos sesgos. Esta es una investigadora, Joy Buolamwini, que yo amo su trabajo, hace un trabajo maravilloso. Quiso usar un software de reconocimiento facial de una empresa archiconocidísima, que todos tenéis en vuestros ordenadores, y bueno, se puso delante y vamos a ver qué sucedió. Anda. O sea, el sistema es capaz de detectar una triste máscara inanimada, totalmente blanca, y sin embargo a ella no le detecta la cara. Pues aquí tenemos un importante sesgo del análisis facial, que reconocemos todos los que hemos trabajado en análisis facial. ¿Por qué se ha dado este sesgo? ¿Por qué no nos hemos dado cuenta? Pues muy sencillo. Yo llevo 15 años haciendo este tipo de algoritmos y no me había dado cuenta hasta que Joy Buolamwini sacó este estudio. Porque en mi equipo siempre hemos sido gente blanca. No teníamos a nadie de piel oscura, a ninguna persona negra, ninguna persona asiática, incluso. Pues es que los equipos de desarrollo de inteligencia artificial deberían de ser muy variados, deberían de buscar la diversidad, porque es la única forma de darse cuenta de este tipo de sesgos. Entonces, bueno, vamos a ver si un algoritmo un poquito más moderno, que es este de la Universidad Carnegie Mellon, no es mío, lo he cogido porque es el mejor que hay hasta la fecha. Sales muy maja, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Mira, si miro para un lado y para otro, me detecta. Y me detecta las expresiones faciales, si levanto las cejas, si relajo la mandíbula. En fin, que por ejemplo relajar la mandíbula se utiliza mucho para detectar somnolencia en conductores. Y me detecta si estoy bajando la mandíbula o si estoy mirando para otro lado. Pero bueno, yo lo que quiero ver es si hemos apañado el problemilla de que no detecta a personas negras. Pues mira, parece que lo hemos apañado. Sin embargo,
¿Qué está ocurriendo? ¿Qué estoy haciendo yo ahora? Estoy haciendo lo que se denomina en la jerguilla un ataque de presentación. Es un triste papel. No es una persona humana, es un papel. Tendría que estar diciéndome el algoritmo, oye, tía, ponme una cara de verdad. ¿Vale? Y no lo está haciendo. Pues aquí tenemos otro sesgo. Y nada, pues finalmente la Comisión Europea, ahora saco mi banderita de Europa, ¿vale? Está siendo pionera en sacar la primera regulación de la inteligencia artificial. ¿Vale? No hay ningún país que tenga una regulación para la inteligencia artificial. Sí se han intentado hacer buenas prácticas, empresas muy importantes como Google, IBM, Microsoft, sacan buenas prácticas para la inteligencia artificial, pero hay que regular, porque todo esto que hemos visto, todos estos sesgos, todas estas cosas injustas, no deberían permitirse. Y eso es lo que está haciendo la Comisión Europea. Hacer una regulación de inteligencia artificial era un reto tremendo, ¿vale? Yo estoy implicada como científica. Es muy difícil, porque no puedes regular la tecnología. La tecnología evoluciona a una velocidad tal que ¿qué vas a decir? No, mira, se prohíben usar redes neuronales de más de 100 millones de núcleos. No tendría sentido, ¿vale? Porque pasado mañana sale una de 200 millones. O usar tal algoritmo en vez de tal otro. Tampoco tiene sentido. Lo que regulamos es el uso de la inteligencia artificial. ¿En qué sistemas se está usando? ¿Qué medios estamos dando a los usuarios para supervisar el funcionamiento de ese sistema? ¿Quién lo está usando? ¿Sobre quién actúa? ¿Sobre personas? ¿Sobre objetos? ¿Discrimina o no discrimina este sistema? ¿Vale? Entonces, realmente el foco de esta nueva regulación europea que os recomiendo leer está en fase de propuesta, todavía no está aceptada, estamos negociándolo con los Estados miembros, pero es realmente la primera regulación que tiene al ser humano como foco principal y la preservación de los derechos fundamentales. Y bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Si os interesa este tema de la regulación europea, el análisis facial, acabamos de publicar en la revista Nature un artículo bastante majete donde lo explicamos todo para que cualquier público lo pueda entender, que es otro de nuestros objetivos. No solo comunicarnos con científicos, sino con cualquier tipo de público. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, os habéis quedado como diciendo, wow, o sea, que la inteligencia artificial ya nos rodea, o sea, lo hemos visto en muchos claros ejemplos. También lo que nos maravilla, aparte de que yo me he quedado un poco así, porque a pesar de mi aparente juventud, tengo una edad y escuchando a la gran María Blasco, digo, joder, me tengo que cuidar los telómeros. Tengo una vida que tengo que empezar a cuidarme, pero también me habéis estimulado porque las personas somos alucinantes. O sea, aún las máquinas, la inteligencia artificial, porque quisiera que explicarais la inteligencia artificial, hay diferentes tipos. Hemos hablado de persona-máquina, máquina-máquina, ¿no? En esos retos ahora vamos a abordar, pero también hay lo de la inteligencia estrecha, o sea, me gustaría que lo explicaras, lo de la inteligencia estrecha, general, y la inteligencia super ¿cómo se llama? General purpose, de propósito general. Eso, que es la que juegan la ciencia ficción, ¿no? Los robots asesinos van a acabar con nosotras, pero hemos visto que la inteligencia artificial a día de hoy es muy tonta, muy tonta. Muy tonta. Entonces, si puedes explicar lo de la inteligencia artificial estrecha, general y la super... es que ya me saldrá. General Purpose. Sí. GPAI. Sí, brevemente. Inteligencia artificial general. Eso. Lo que pasa es que le van cambiando el nombre en función de quién se lo invente. Pues, a ver, la inteligencia artificial estrecha, narrow, es una inteligencia artificial que tiene una tarea muy concreta: detectar objetos en una escena, mesas, sillas, vasos y 4 o 5 objetos más. ¿Vale? Es una tarea específica. Que eso es lo que estamos actualmente y en las soluciones que, bueno, no hablemos pero en las cosas que estamos encontrándonos es en esa solución y en la siguiente, ¿no? Sí. Bueno, digamos que esta inteligencia artificial estrecha es la que más usamos, efectivamente, en sistemas recomendadores y demás. Luego tenemos la inteligencia artificial de propósito general, que básicamente son algoritmos que aprenden de tantísimos datos
Lo que pasa que, claro, es muy bestia, ¿no? Porque se coge todo, básicamente se coge todo de Internet y se entrenan algoritmos. Durante, a lo mejor, pueden estar entrenando 2 o 3 meses en un supercomputador de Silicon Valley y son capaces de conversar con nosotros, por ejemplo, de pasar el famoso test de Turing, en el que yo le pregunto, no sé si conocéis el test de Turing. Explícalo, yo sí, que soy lingüista. Pues el test de Turing básicamente es, yo tengo aquí una pared y detrás no sé si tengo una inteligencia artificial o un ser humano. Y yo soy la experta que tengo que determinar si pasa el test de Turing o no. Pasará el test de Turing si no soy capaz de discernir si lo que tengo detrás es una inteligencia artificial o un ser humano. ¿Vale? Entonces estamos ya muy cerca de pasar el test de Turing. Y bueno, sobre todo es con estos sistemas General Purpose AI, ¿no? De propósito general de la inteligencia artificial. Yo estoy un poco en contra de este término, porque para mí un sistema de propósito general, como he mencionado antes, sería uno capaz de analizar imagen, texto, audio, todo a la vez, incluso ya irnos a otros sentidos como el olfato, el gusto y demás, que ya empieza a haber un poco de investigación de este tema. Sí, que porque para que funcione la inteligencia artificial tiene que haber, tú lo decías en la Santísima Trinidad, que me ha encantado, datos. Los datos es la materia prima para que funcione la inteligencia artificial. Y estos datos son estructurados, que son los numéricos, el Excel, pero están los datos no estructurados, que son todos estos formatos que tú dices, la voz. Me decíais, el lenguaje. Es que hay un PERTE de la nueva economía del lenguaje, dirigido por Nadia Calviño, que son 1.100 millones de euros. Yo formo parte del Consejo Asesor. Ahora entendéis por qué me voy a forrar, no por el PERTE, sino porque hay mucho dinero. El 80% de estos datos, redes sociales, mails y demás, son no estructurados, es lo que dices tú. Y antes mencionabas OpenAI. Pues OpenAI, lo de DALL-E, que lo hemos visto, también tiene una herramienta que se llama GPT-2, GPT-3, que GPT-3 solamente está en inglés. Pero esa herramienta, como aglutinan todos los datos, las personas que trabajamos con datos, que ahora vamos a adentrarnos, no son conscientes de la calidad de esos datos. Entonces tú escribes, como es el caso de una persona que denunció públicamente vía Twitter, escribes en inglés, 2 musulmanes entran en una iglesia y te genera un texto en que los musulmanes hacen de todo menos el bien. Entonces eso está sesgado y eso es necesario. Pero antes de ahondar en estos retos éticos que los has abordado también en la diversidad, digo, no vamos a quedar sin mesa redonda, te quería preguntar, el lado de la emoción, o sea, porque es muy complejo, sé que se está abordando en estos rasgos diferenciales con la máquina, ¿no? En la emoción, que es neta la creatividad, que aunque sí DALL-E, pero si tú no metes en la instrucción el input lingüístico de Ramón y Cajal, ¿qué piensa? Pues necesitas un input, alguien tiene que ordenar. ¿Qué papel juega la emoción en la inteligencia artificial? ¿Cómo llegáis a trabajar esa inteligencia artificial, esas redes neuronales con la emoción? Ya lo has explicado, pero ¿cuán relevante es en la toma de decisiones, por ejemplo, antes lo hemos visto con Ibercaja, o con otras decisiones? Imagínate para la gestión de traders que gestionan mucho dinero, siguiendo ahí en el sector financiero, ¿no? Por ejemplo. Sí, al final con la neurotecnología lo que buscamos es entender cómo funciona el cerebro, cómo funcionamos y luego entender mejor por qué nos comportamos como nos comportamos. Entonces, la neurotecnología, en este caso de las emociones, nos ayuda a conocer ese lado inconsciente, ¿no? En el cerebro, ante la toma de decisiones, tenemos un lado del cerebro que es más racional y otro que es más emocional. Al final, ¿cuál es el que gana? Pues eso es lo que intentamos saber con la neurotecnología, adentrarnos un poco en ese lado más inconsciente, para conocerlo mejor, también para protegernos, que has hablado también antes, y para que al conocernos mejor podamos también desarrollarnos y mejorar como personas, como sociedad, etcétera. Y al final la inteligencia artificial nos ayuda, a eso que hablábamos antes de tenemos un dispositivo y un software y traducimos estas señales en algo tangible, la inteligencia artificial nos ayuda a hacerlo tangible, ¿no? Como comentaba Nuria. Esta persona está sufriendo estrés en una aplicación. Pues eso se ve porque
prestando mucha atención, ¿no? Entonces no podemos saber si es bueno o malo, depende del contexto, que es igual donde no llega tanto la inteligencia artificial, ¿no? Si igual la inteligencia artificial podría saber si le das todo como muy numerizado y sin embargo cuando hay más información contextual es igual donde no consigue ser tan precisa o tan exacta. Entonces, bueno, al final... Ese es uno de los grandes retos. Nuria Oliver, que es académica de la Real Academia de Ingeniería, en su discurso de acceso puso una slide de inteligencia artificial versus inteligencia humana y la mayoría de los puntos que destacaba eran relacionados con el procesamiento del lenguaje natural, las semánticas, y entre dos personas ya nos cuesta entendernos. Vamos a ver, imagínate la maquinita, ¿no? Es el gran reto, y la emoción, o sea, traducir ese significado. Y además me encanta porque trabajáis en un área que lo que habla Daniel Kahneman, ¿no? De think fast, think slow. Siempre se le ha dado mucha relevancia al pensamiento riguroso y resulta que lo emocional es lo que nos impulsa a los humanos, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Bueno, las fake news, ¿no? Cómo juegan esa narrativa que igual es una falacia o no es veraz, pero que a ti te impulsa y que comulga con tus creencias, ¿no? De hecho, el tema de la desinformación es muy preocupante. Claro, yo sé que algoritmos de inteligencia artificial que detecten desinformación. Claro, de hecho, en el Brexit con Cambridge Analytica, que compraron el término más buscado después de salir el Brexit era ¿qué es la Unión Europea en UK? O sea, imagínate, he votado que no y no sé a qué. Y luego ya me informo, ¿no? Pues esto, claro, tiene un impacto en democracias. Vamos a abordar ahora estos retos que hemos hablado, ¿no? En primer lugar, hablamos del reto de la gestión de los datos. Quienes producimos datos están sesgados, pero quienes trabajamos con datos, los equipos de inteligencia artificial y Big Data, están formados por el 80% por hombres blancos, judio-cristianos, heterosexuales, de mediana edad y sin discapacidad. Con lo cual, tú nos has puesto el claro ejemplo. Os invito a ver el documental Coded Bias o Códigos Sesgados. ¿En qué está la Unión Europea o en qué estamos para regular todo esto? Has hablado de la explicabilidad, pero yo voy ahora, hoy en día, a desarrollar un producto, como hemos visto el de DALL-E o el de GPT-2, y yo a mi equipo, si soy Product Manager encargada de toda la vida, lo que pasa es que lo pones en inglés y parece mejor, a mi equipo y no tengo unas directrices ni un código deontológico que a mí me permita. ¿En qué estamos? En cuanto a regulación, en cuanto... Ya lo has comentado un poquito, pero ¿en qué líneas? Porque ayer por la noche nos contabas lo del metaverso también, sí. Donde se ha dado la primera violación en grupo en el metaverso, donde ahora parece como la película La Purga, ¿no? Que ahí puede gente subir... Pues, a ver, todo lo que diga de la regulación de la inteligencia artificial, quiero decir sobre todo que es muy importante que está en fase de propuesta, está en negociación. Entonces es posible que algunos aspectos que comente cambien de aquí a un año, ¿vale? Pero bueno, a grandes rasgos, ¿cómo regular todo esto? Primero, transparencia. Transparencia, que los algoritmos sean transparentes. Documentar absolutamente todo el proceso de desarrollo del algoritmo y ya cuando se pone en operación y cuando se despliega comercialmente, también permitir una trazabilidad constante para ver que no se estén realizando, por ejemplo, sesgos. Luego, documentación de absolutamente todo. ¿Con qué base de datos se ha entrenado el algoritmo? ¿Con qué base de datos se ha validado? La regulación también va a determinar unas métricas muy concretas que todo desarrollador de inteligencia artificial de alto riesgo, porque solo aplica a la inteligencia artificial de alto riesgo, como sería el análisis facial, donde se muestren unas métricas de cómo de bien o mal funciona el algoritmo y, en concreto, muchas de esas métricas van a abordar aspectos demográficos y aspectos de género. Y luego la explicabilidad. La explicabilidad, que es parte de la transparencia. La transparencia tiene básicamente dos componentes. Primero, la documentación, ¿no? Documentar absolutamente todo. Y segundo, pues la explicabilidad. La explicabilidad consiste en que toda decisión del algoritmo tenga un porqué y seamos capaces de explicarlo. ¿Qué ocurre? Que a nivel de investigación todavía no sabemos cómo hacer que las redes neuronales sean explicables. No, y según el artículo 24 de la GRPD, que es la regulación de los datos, antes has comentado lo de la hipoteca. Si voy a un banco y me la deniegan,
A mí me ha pasado. No sabían por qué. Yo los puedo denunciar, no voy a decir el banco aquí, no es Ibercaja, ¿eh? Pero no voy a decir el banco, pero sí que tienen que explicarte qué cosas están pasando. Qué cosas. Y en cuanto a la privacidad, supongo que vosotros trabajáis más los términos de privacidad, ¿no? Porque como estás analizando los datos personales de alguien, que encima esos datos van a tener impacto económico en una empresa, ¿cómo lo trabajáis esos retos? Claro, al final, bueno, a día de hoy no hay un marco jurídico internacional, aunque es verdad que se está trabajando en ello, y al final la verdad es que hay mucho en juego, ¿no? Porque nosotros tenemos que poder proteger, igual que ahora nosotros damos nuestro consentimiento para las cookies, para la protección de datos. El consentimiento también tenemos que darlo cuando se trata de nuestro cerebro. Tenemos un derecho a nuestra información cerebral, tenemos también un derecho a mantener nuestra identidad, ¿no? ¿Qué pasa si nos hackean el cerebro, ¿no? Y luego también otro aspecto importante es el acceso a la mejora de las capacidades cognitivas, ¿no? Hemos hablado antes que esto es una realidad, esto es ya posible. Entonces, eso también se debe regular y permitir el acceso a todo el mundo, porque si no crearemos sociedades de primera y sociedades de segunda. Entonces, hay varios aspectos. Lo bueno es que ya se está regulando. Chile, el 2021, cambió la Constitución para proteger los neuroderechos. Entonces, antes de que la tecnología ya esté muy desarrollada, se está trabajando en eso, con lo cual nos da un poco más de esperanza. Claro, porque aquí estamos abordando todo lo relacionado persona-máquina. Yo soy cofundadora de LIS Alicante, que lo dirige la gran Nuria Oliver, donde también está, y colaboran con vosotros, que me consta, donde están trabajando en esto. A mí me pasa que yo vengo y suelto lo de filóloga, jajaja, ¿no? Doctora en lingüística, pero es que esto yo ya lo veía venir. Ya veía venir en cuanto yo hice un curso de posicionamiento SEO y dije, si estos son palabricas, cuando me dicen, ¿y qué hace una filóloga, ¿no? En tecnología? Yo digo, ¿y tú qué haces en Google? Más filológico que las redes léxico-semánticas, todas estas cosas, cómo articulamos los hablantes, la realidad, como hablábamos de los datos no estructurados, todas estas cuestiones. De aquí a una parte yo me he dado cuenta, no porque soy cofundadora de Mujeres Tech y mi propósito es que haya más mujeres y hombres de diferente diversidad, la diversidad cognitiva, de diferentes estudios, experiencias, colaborando con diversidad de identidad, ¿no? Hablábamos antes de la racial, pero también orientación sexual, mujeres obviamente, que somos muchas, y de hecho cuando me dicen ¿por qué las mujeres son relevantes en la tecnología? Digo, vamos a hacerle la vueltecica. ¿Por qué los hombres son relevantes? ¿No? Parece absurdo, ¿no? Desde otra perspectiva. Entonces, desde mi experiencia yo sí que veo que empieza a haber un cambio. De hecho, a mí ya cada vez más me piden, Cristina, perfiles de lingüistas computacionales, o Cristina, necesito un Chief Ethical Officer, que es un responsable de ética de una empresa. Que dices tú, wow. O sea, ¿cómo veis que ha cambiado y cómo veis que va a cambiar? Y si está cambiando. Igual es mi propia percepción, es mi realidad, y me dices, las telomerasas la tiene fatal, ¿no? Los telímeros lo tiene fatal. Háztelo ver. Adelante. Sí, empieza tú. A ver, yo estoy notando un cambio muy, muy bestia. Es decir, apareció la inteligencia artificial casi que de un día para otro, hacia 2010, pero en 2015 hubo un boom tremendo porque se inventaron unos nuevos algoritmos que se llaman Deep Learning, aprendizaje profundo, redes neuronales profundas, que de repente eran capaces de aprender lo que les echaras, ¿no? Pues los científicos, los ingenieros, sobre todo. Echo la culpa a los ingenieros. Sí, totalmente. Nos echamos la culpa. El algoritmo, vamos a ponernos a hacer cosas. Pero no nos paramos a pensar en las consecuencias éticas y sociales por nuestro entusiasmo de desarrollar algoritmos. En 2018, y yo le doy mucha importancia a Joy Buolamwini, la chica del MIT, porque además pobrecita mía, ¿no? El MIT es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde está la élite blanca mundial, ¿no? Y de repente ella se mete ahí, pobrecita. Y bueno, ella empezó el movimiento este de Gender Shades y a partir de ahí más compañeras del sector de la inteligencia artificial empezamos a descubrir, ¿no?, todos estos sesgos y demás.
Y es increíble. Ahora, las conferencias de inteligencia artificial, hay 5 o 6 que son como las conferencias. Tienes que publicar ahí o no eres nadie en el mundillo. Ahora, de repente, han pasado de publicarse algoritmos que mejoraban un 1% el anterior y tal, ya nada. Ahora se está publicando todo, temas éticos, de transparencia, de explicabilidad y demás. O sea que la comunidad realmente se está dando cuenta de que es un problema importante y que ahora mismo, de hecho, es el primer problema que tenemos que solucionar. Y que los usuarios y usuarias somos personas, esa cosa tan loca, ¿no? Esa cosa tan loca que somos personas. Pero ves, es que cuando desarrollas en equipos solo de ingenieros somos cabecicas cuadradas. Lo sé, he trabajado en una empresa de software donde la razón suprema... Y además que tenemos una forma de pensar como muy cuadradica. Pero ves tú ese momento de humildad de decir que no existe, necesito trabajar con otras formas de ver la perspectiva, o sea, el perspectivismo de Ortega y Gasset, que dices... y además es que aportas conocimiento. Yo trabajando con ingenieros e ingenieras te presentan, ay, no sé cómo ponerlo, pues si esto es un thesaurus, estos son redes léxico-semánticas. Ah, qué bien, o sea, y aprendo yo un montón. Es la colaboración y la cooperación, ¿no? Y yo supongo que en BitBrain lo tendréis también, ¿no? Por sentido común, por las diferentes áreas de dominio que gestionáis, ¿no? Sí, al final en BitBrain el 70% de los empleados están en el departamento de innovación y al final para poder innovar, para poder desarrollar esta tecnología tan completa, necesitas tener diversos perfiles. Nosotros tenemos ingenieros electrónicos, tenemos muchos ingenieros, también tenemos neurocientíficos, tenemos programadores, científicos de datos, pero también tenemos psicólogos, doctores en medicina, pero luego está toda la parte jurídico, legal. Claro. Al final también estamos hablando de una herramienta que es del ser humano, no es afecta a todo el mundo por igual. Hablabas de, no teníamos nadie asiático en el equipo. Al final toda esa diversidad enriquece mucho los equipos y no solo enriquece, sino que son necesarios, ¿no? También los perfiles humanistas para tener siempre el ser humano como centro, ¿no? Igual que las empresas tienen a los clientes, pues estas tecnologías que son tan potentes tienen que tener al ser humano en el centro. Y además también siempre es bueno pues gente de diferentes territorios que puedan aportar diferencias, ¿no? Al final en la diversidad está la riqueza. Totalmente de acuerdo. Decía Ada Lovelace, la creadora, sabéis quién es, ¿no? Esta conjunción que además hablando de la diversidad, ella era poetisa, creativa en el plano lingüístico, en el plano artístico de la expresión, pero también era inventora y creó el algoritmo que permitía comunicarnos con las máquinas y las máquinas ¿no? trabajaran mejor. Creó el primer lenguaje de programación. El primer lenguaje de programación. Mi gata se llama Ada, por Fíjate, ella. ¿Ves? Sí. Entonces, Ada Lovelace, ella ya, a finales del siglo XIX, que es cuando lo creó, ella ya dijo, las maquinitas estas, los algoritmos, terminarán creando hasta música. Y la gente dice, esta señora... fatal, está fatal. De la telomerasa. Y de la telomerasa fatal. Oye, nos va a dar mucho juego, María, lo de la telomerasa. La telomerasa fatal. Y fíjate, a día de hoy nos has enseñado DALL-E o esto y la gente, ¡guau! O yo cuando he dicho, ¿quién de aquí usa la inteligencia artificial? Me han levantado la mano 10 y la usáis todas las personas aquí presentes. Entonces, haciendo un ejercicio de pitonisa de Ada Lovelace del siglo XXI, ¿cómo veis la inteligencia artificial en 5 y en muchos años más? Por favor, que sea hacer así y estar en el sofá de tu casa, por ejemplo. Por ejemplo. A ver, yo la veo regulada, por el amor de Dios, que la regulemos. Y bueno, así como revolución inminente, el metaverso que comentabas antes, el metaverso va a dar pie a una nueva inteligencia artificial que todavía no nos imaginamos, porque ahora vamos a generar datos en el metaverso, que es un mundo virtual. ¿Cómo vamos a analizar esos datos? ¿Cómo vamos a aplicar la inteligencia artificial? ¿Cómo vamos a mezclar los datos virtuales con los reales y sacar cosas de ahí, por un lado? Luego viene otra cosilla que es... Y perdona, y también la identidad digital, porque el yo existente es el yo aquí offline, pero en todos los canales en que yo soy yo, ¿no? Sí. Es con la de la UNED. Sí. Y tecnologías biométricas como el reconocimiento facial, ¿cómo van a aplicar a nuestros avatares, ¿no? Por ejemplo.
Luego, otra revolución que va a venir, también gracias al 5G, es el Internet de las cosas, se llama. Entonces, básicamente, los coches, los edificios, todas las ciudades van a estar sensorizadas y van a recopilarse datos desde temperatura hasta posición de los coches para el tráfico, y todos esos datos, o sea, se van a generar una cantidad de datos que no sospechamos. Y ahí la voz, ¿no? Para hablar yo con el Internet de las cosicas, con las cosicas conectadas, bla, 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 bla. Sí, luego tendremos interfaces, bueno, ya tenemos, ¿eh? Ya tenemos, pero cada agentes vez más. conversacionales que cada vez más en casa. Que de hecho, aquí en Aragón tenemos Libelium, cofundada por Alicia Sin. Una visionaria. Una visionaria. Una visionaria, porque esto... Como todas las mujeres tech y aliados. De Aragón. Claro, de Aragón. Lo vio venir hace... De Aragón, me ha encantado, de Aragón. Lo vio venir hace 15 años. Sí. El Internet de las cosas. Sí, sí, sí. Es increíble, Alicia, sí. Nosotros en BitBrain al final tenemos el objetivo, ¿no?, de conseguir que la neurotecnología llegue a las casas y a la vida de las personas para crear un impacto positivo, ¿no? Y entonces ahí hablábamos antes de aplicaciones y ahora se me estaban ocurriendo, ¿no?, que además ya hemos hecho proyectos en esta línea, que los coches sean más seguros, ¿no?, porque puedan comunicarse directamente del cerebro al coche, que podamos decirle al coche directamente frena sin tener que hacer el movimiento con el pie, por ejemplo. O ahora mismo que estamos haciendo un proyecto de sueño en el que estamos monitorizando el cerebro y estudiando cómo es el sueño, porque al final es un problema de mucha gente que duerme mal y que al final eso acarrea unos problemas. Monitorar el sueño para trazar unos patrones, encontrar unos biomarcadores que nos permitan predecir enfermedades, intentar cambiar el curso. Y en ese sentido, la neurotecnología, la inteligencia artificial para la salud, para mejorar la vida de las personas, es como visionamos nosotros. Y algo que se lo está preguntando todo el mundo, la telepatía. O sea, ¿me puedo poner yo ahí? Ni Por hablar, ejemplo. chica, ya ni WhatsApp. Ya te pones el casquico y ala, ¿no? Sí. ¿Se está estudiando algo o no? Bueno, hay eso muchas para aplicaciones, otros pero sí, para que la me mira próxima, Sergio. sí. Para otros sí. Nada, simplemente ya nos quedamos tristemente sin tiempo porque veis que la conversación da para mucho y abriríamos los micrófonos y multiplicaríamos la conversación a 1000 porque nos encantaría escuchar vuestras perspectivas. Pero nada, simplemente deciros que es un tema apasionante, que debéis de conocer tantos vuestros datos, quién gestiona los datos, ser conscientes de ello, no lo de leo y acepto, vale, muy bien, mentimos todos, no leemos nadie. ¿Vale? Y que, como dice la gran Nuria Salam, y como hemos visto con la ciencia en la charla anterior, esto es ciencia, las humanidades son ciencias. Las personas que estáis aquí de secundaria, hagáis lo que hagáis, hacedlo, divertíos estudiando, pero pensad en la tecnología como un medio para poder emprender vuestro negocio o como un medio para acceder a un puesto laboral más cualificado y más remunerado. Pero pensad que la ciencia me permite conocer el mundo, como hemos visto, y la tecnología me permite transformarlo, impactar socialmente de forma increíble, porque hemos hablado aquí de cosas que nos dan yuyu. Pero también la tecnología, la inteligencia artificial, por ejemplo, se aplica, como lo aplica la gran Ana Freire. Sabéis que la principal causa de muertes juveniles son los suicidios. Huesca duplica la tasa nacional de suicidios. Y ella, cuando empezó a trabajar en este proyecto, me pareció maravilloso. Uno, porque trabajaba con psicólogos psiquiatras y detectaba conductas suicidas y detecta conductas suicidas en Twitter. Entonces cuando detecta un tuit, pues le manda un push, una imagen de quizás debes de ser escuchada, necesitas ser escuchada. Pues ¿sabéis cuánto ha conseguido incrementar el porcentaje de llamadas al teléfono de la esperanza? Un 60%. Y podríamos estar mencionando cosas de tanto impacto social positivo en la que necesitamos a todas las personas que estáis aquí, a todo el talentazo, y os invitamos a que os unáis al maravilloso y apasionante mundo de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias y gracias Isabel y Begoña. Gracias a vosotros. Foto. Fotito. Begoña.